Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con el politólogo y consultor Roque Cantoya sobre la percepción de los santafesinos respecto al gobierno de Javier Milei. La alta expectativa que despierta el fin de ciclo político que empezó en 2003, ¿hace tolerable este ajuste inédito en la historia argentina? ¿El límite es una alta desocupación o tiene margen para ir más a fondo? Por último, Cantoya analiza los desafíos que enfrentan Puyaro y Hapkin para disputar con Nación frente a un electorado que comparten con Milei. Roque, bienvenido a Desde la Redacción y te convocábamos y queremos charlar con vos para empezar a analizar qué está pasando con el electorado santafesino en relación a el gobierno de Javier Milei. Y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que el gobierno provincial, por posiciones desde su punto de vista de cómo ve la producción, tiene ciertas rispideces. ¿Cómo estás analizando esa relación entre gobierno nacional y provincia? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Ezequiel. Lo sigo habitualmente y la verdad que es muy lindo poder compartir el espacio. Cuando uno piensa en términos de ciclos de opinión o de cómo se forma la opinión pública respecto a algún tema, tenemos que tener en cuenta tanto factores contextuales, es decir, idiosincráticos y eventuales, como factores estructurales, más estables, más rígidos en el tiempo. Y en ese aspecto uno ve un comportamiento de un electorado santafesino que lo acompañó masivamente a Puyaro en las últimas elecciones, que tiene identidades y preferencias distintas a nivel nacional. Y un poco el acierto de Unidos en Santa Fe fue ese, intentar recopilar la experiencia del Frente Progresista más sumarle una adhesión de sectores más afines al PRO, que fue lo que terminó dándole potencia a esa alianza. Justamente lo heterogéneo de ese electorado hace que el gobernador tenga que plantearse una estrategia, y creo que lo ha hecho, de casi jugar a dos bandas. Por un lado, a nivel provincial, salvo quizá en seguridad, replicar una agenda bastante similar a la del Frente Progresista. Me animaría a decir casi el 90-95% de los programas, de las acciones de un gobierno muy activo en estos primeros meses, está en sintonía con lo que llevaba adelante los gobiernos socialistas, por así ponerle un rótulo, a nivel provincial, respondiendo a esa preferencia de ese electorado de centro que vota radicalismo, vota socialismo, pero que a nivel nacional no vota el kirchnerismo en general. Mientras que a nivel nacional, intentando hacer foco en lo que fue una elección de punto de inflexión a nivel nacional. Yo creo que la elección de 2023 fue distinta a la del 2007, la del 2011, a la del 2015. Fue una elección de punto de inflexión. Hay un ciclo terminado, da la sensación por lo menos, y lo que empieza es otra cosa nueva. Es distinto, y punto de inflexión hablo porque cualquiera de los candidatos, hubiera ganado Massa, Bullrich, Larreta, Schiaretti o por supuesto Javier Milei, iba a provocar un reseteo profundo, sin duda en el régimen de acumulación económica, también en el sistema político, porque hay figuras que difícilmente vuelven a ser competitivas a nivel nacional, y en tercer lugar porque uno ve también cierto realineamiento en las coaliciones de partidos a nivel nacional. Quizá todavía no se terminaron de configurar algunos traspasos, pero probablemente para 2025 tengamos coaliciones distintas a nivel nacional de lo que tuvimos en la última década. En medio de ese punto de inflexión, el gobernador Puyaro entiendo que busca sintonizar con ese humor social que ha llevado al triunfo de Javier Milei, en el sentido de no aparecer como un opositor férreo, sino como un opositor friendly, dialoguista, que entiende la necesidad de resetear en gran medida, sobre todo las regulaciones económicas. Quizá no comparte tanto en lo que tiene que ver con cuestiones sociales o culturales. Por eso, te lo decía antes, creo que hay una estrategia a dos bandas. A nivel provincial, están en sintonía con lo que fue la herencia del Frente Progresista para respetar las preferencias del electorado, y a nivel nacional intentar ser un dirigente que arrancó siendo cercano a Javier Milei y que por las propias rispideces que el presidente protagoniza lo terminan alejando. Pero creo que al menos este primer año, producto también de la popularidad del presidente y tener todavía una gestión con niveles de adhesión bastante importantes, va a ser un gobernador que va a intentar acompañar al menos una parte importante de las medidas de reforma. Cuando terminó la elección, la nacional, pensaba, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué
Puyaro, que en sí mismo en campaña tampoco es que era tan... No es parecido a Milei, nadie es parecido a Milei. Digo, No, totalmente. desde lo disruptivo, desde su... Es un espécimen inédito. El electorado hace una división, digamos, logra separar lo que es su provincia de lo que es nación, esta idea como un poco de balcanizarse. Yo en mi provincia voy a votar tradicional, voy a elegir dentro de las coaliciones establecidas, Así es. radicalismo, peronismo, con cada uno, con todos los partidos que adentro están en esos frentes. Y el nación es, elijo a Milei para que rompa todo. Totalmente. Decimos los politólogos que las reglas de juego importan. Y yo cuando doy clase de opinión pública, pongo el acento en estudiar las reglas de los sistemas electorales porque explican en gran medida el resultado final de la elección, porque explican la oferta política. Y a muchas veces la oferta, es decir, los candidatos que se ofrecen, son más importantes que las demandas o las preferencias de la ciudadanía. Y Santa Fe, no solamente por su instrumento electoral, que es particular, que es la boleta única, sino también por votar de manera desacoplada con Nación, y la Constitución nos exige elegir el gobernador antes del 10 de septiembre. Claro, te permite hacer esa Te división. permite justamente desacoplar la elección y dividir un poco las problemáticas, la agenda, los temas de debate y también la coalición que es competitiva en una determinada elección. El Frente Progresista casi que monopolizó durante 12 años la política provincial, hasta teniendo en dos mandatos, el de Wiener y el de Lifschitz, mayoría en la Cámara de Diputados, sin ser competitivo nunca a nivel provincial. Y eso se explica por una cuestión temporal y también por una cuestión del instrumento de votación. Por lo tanto, la apuesta de Unidos, que fue bien sintonizada por dirigentes del radicalismo, del socialismo, que era la única forma de volver al gobierno provincial y contra un peronismo casi unificado, justamente tiene en cuenta esos sesgos institucionales. Y yo creo que el votante, el rosarino en particular, el santafesino en general, pero en todo el país, es bastante más racional y consciente de lo que imaginamos. Sí, que lo que la política imagina. Que lo que la me política parece. imagina y lo que tendemos los analistas a fetichizar de las emociones y el comportamiento casi espontáneo o espasmódico. Las emociones importan, existen por supuesto, y siempre son un factor que motiva o que reprime los comportamientos electorales. Pero el vecino en general tiene bastante claro de quiénes son las competencias en materia de política pública, quiénes son los personajes que se van a postular, quiénes tienen que renovar y quiénes no. No quiere decir esto que el ciudadano promedio esté al tanto de la ley que se sancionó el jueves pasado en la Cámara de Diputados o Senadores, pero que al momento de la elección va bastante más informado de lo que suponemos. Por lo tanto, creo que en Santa Fe, luego de una experiencia del gobierno de Omar Perotti que fue claramente deficitaria en términos de aprobación, nosotros nunca lo tuvimos por encima de 30, 35 puntos a nivel de aprobación en los últimos 2 años de su mandato, y ante falencias muy evidentes en la gestión, en seguridad en Rosario, pero también en otras áreas en el resto de la provincia, optó por volver a un espacio bastante conocido, aunque sea con un dirigente joven como Puyaro. Sí, también creo que ahí le jugó esta diferencia de que daba la sensación también de que Perotti le costaba mucho identificar qué quería hacer, ¿no? Esa cosa de qué soy, ¿no? Y se votó a Puyaro, que tenía un perfil de ministro de Seguridad, una persona de decisión. Sí, una persona con experiencia en el área, que es la principal problemática de Rosario. 8 de cada 10 la identifican la seguridad, no estoy descubriendo nada, pero además con una relevancia y con una distribución territorial muy importante. Y ahí el radicalismo te muestra cómo en Santa Fe, y vos lo contabas antes, hay factores estructurantes del voto, como son las estructuras partidarias, que continuaron siendo válidas y que probadas en batalla, demostraron que pueden ser definitorias al momento de traccionar votos para un determinado candidato. Y también da la sensación de que como que estaba mejor articulado el radicalismo a la hora de esos 4 años de preocuparse de ir sembrando para después poder cosechar, que lo que le pasó al peronismo, un poco lo mismo que le pasó a nivel nacional. Se desintegró hacia adentro, esa pelea entre senadores y Perotti, bueno, todo lo que eso trajo aparejado. Muchas disputas a cielo abierto en Nación, por supuesto, que fueron evidentes, también en otra escala a nivel provincial, y objetivos muy claros de parte del radicalismo de quiénes eran al menos los posibles candidatos, y de ir sembrando en cada uno de los múltiples comités que tiene en nuestra provincia. Pero, insisto, sin poder acoplarle a esa voluntad y a esa identidad y a esas ganas
el perfil de voto más asociado al progresismo que tiene el socialismo a nivel provincial, probablemente no hubiera puesto en riesgo el triunfo de Puyaro, pero sin duda la elección hubiera sido un poco más pareja. Vos sabés que pensando en esto que vos comentabas antes respecto al electorado y cómo el electorado llega, que es la sociedad básicamente, cómo llegamos a las elecciones, que hay como una idea equivocada tal vez de la política de pensar de que todo pasa por una cuestión de emocionalidad y es bastante más racional. Estoy tomando lo que vos comentabas. ¿Eso es lo que justifica tal vez que se le tolere al gobierno nacional ciertas medidas que a otros gobiernos no se le tolerarían, ejemplo el ajuste y demás, pero porque de por sí se necesitaba alguien que tome decisiones y Milei parecía esa persona, y hasta te lo puedo traer hasta con Puyaro, también Puyaro tenía un discurso muy asertivo, ¿no? De decisión a diferencia de Perotti. ¿Hay algo de todo eso en el electorado que se cansó, digamos, de estar en una nebulosa y quería alguien que tome decisiones, por más que esas decisiones no le gusten, le generen problemas? Y eso es lo que hoy le cuesta tanto ver a la política, que no sabe bien dónde pararse, al opositor, digo, ¿no? Totalmente. En primer lugar, lo que pasa, y no solamente en Argentina, sino también en otros países de América Latina, inclusive en Estados Unidos, es que el comportamiento político dejó de ser normalizado. Es decir, hay cada vez menos componente de voto rígido en el acompañamiento que recibe cada uno de los espacios electorales. Y Milei ahí le caminó la sociología electoral tanto al PRO, a Juntos por el Cambio, en Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba, como a sectores tradicionalmente cercanos al peronismo, jóvenes, sectores populares y también en las provincias del norte, teniendo un acompañamiento que era imposible de esperar hace un par de años nada más. Respecto a lo que vos me preguntas, cuando uno estudia la aprobación y el acompañamiento que tiene un determinado gobierno, tiene en cuenta muchos factores contextuales y de cuáles son los puntos de partida que la sociedad le da a ese presidente. Claro. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís y hacia dónde vas? Y yo creo que hoy, a pesar de que muchos no comparten las medidas que toma el presidente, todavía predomina o es predominante la confianza en que el rumbo es el correcto. Había una sensación de tanto desgaste, de fracaso acumulado hacia un lado y hacia el otro, que la sociedad argentina mayoritariamente buscó a alguien que destrabe, que desbloquee el sistema político. Yo soy muy futbolero, soy hincha de Independiente, como mi viejo, y te pongo en tu Twitter se nota bastante. Una analogía futbolera. ¿Viste cuando van los defensores y los mediocampistas a buscar un córner a favor? La pelota queda boyando y la patea uno en la tribuna y el relator dice, había que terminar la jugada y nos tenemos que reordenar. Sí, bueno, yo creo que una parte importante de la sociedad eligió de esa manera. No importa hacia dónde va la pelota, pero hay que terminar la jugada y empecemos de vuelta. Como si Milei fuese un instrumento, en realidad, más que un lugar hacia dónde ir. Totalmente. Yo no coincidía con otros analistas, y lo hemos discutido con periodistas, con colegas, de que veían un componente fuertemente ideológico en su voto. Podemos hablar al menos de 3 círculos de votantes. Sin duda que el círculo más antiguo y quizá más cerrado es un círculo ideológico que comparte lo que él piensa del Estado, de la política, de la sociedad y del gasto público. Pero ese círculo se amplió muy rápidamente hacia un sector mucho más amplio, más popular, que no coincidía en lo que decía Milei, pero sí coincidía en cómo lo decía, en expresar la bronca, el sentimiento de enojo y de frustración. Después se acopló un tercer círculo que tiene que ver con el votante blando de Juntos por el Cambio, que ante la dicotomía entre continuidad o cambio terminó eligiendo por el cambio, aunque no represente mucho sus valores republicanos, por ponerle algún nombre. Pero, sin duda, en este contexto, la necesidad de generar un punto de inflexión, dar de nuevo, para mí fue lo predominante. Y la sociedad, independientemente de la luna de miel o no luna de miel, muchas veces vota por expectativas. Y hoy hay estudios de Focus Group a nivel nacional muy, muy interesantes que muestran una combinación inédita entre recesión y cierta ilusión. La recesión siempre va acompañada de frustración, de enojo. Hoy hay cierta ilusión a pesar de la recesión. No va a ser permanente, no va a ser, por supuesto, infinita. La tolerancia tiene su punto final, pero creo que todavía tiene paciencia en una parte importante del electorado. Hay una sensación que me carcome todo el tiempo de que los únicos que estamos interesados en la agenda somos los politizados, los periodistas, digamos el sistema. Y que en realidad la población no presta atención a todas esas cuestiones. Vos tenés una
sensación similar, quiero decir, y que también eso en parte es lo que explica la tolerancia al ajuste, a la recesión. Tal vez esa compensación simbólica le esté dando también un tiempo más, que aquello que nosotros estamos todo el tiempo preocupados es que si Santiago Caputo se le ocurre una idea nueva y vamos todos corriendo detrás a hablar de esa nueva idea. Digo, ¿a la sociedad eso le importa? ¿Le mueve algo? No, yo creo que no, y por eso entiendo que si bien el presidente apela a esa comunicación directa por redes sociales, pasa mucho por fuera de las redes. Y los que estamos mucho tiempo en las redes sociales, en general somos parte de ese público que vos estás comentando. Ezequiel no forma parte del ciudadano promedio que tiene sus otras preocupaciones en el día a día. Por lo tanto, yo siempre tengo la impresión de que la opinión en las redes existe y representa a personas humanas, reales, Claro. pero que solamente es una porción de lo que piensa la ciudadanía en general. No tengo duda, como te comentaba antes, que distintos sectores tienen distintas preocupaciones. Por ahí un electorado más de centro-izquierda tiene más aversión al desempleo y tolera más márgenes de inflación que compensan ese desempleo. Claro. Otros sectores no, tendrán más preocupación por la inflación porque entienden que a largo plazo termina desarticulando la inversión y el ahorro, y si no hay inversión y ahorro no hay crecimiento en el país y no se genera empleo. La discusión en torno a cuál es la variable económica que mejor correlaciona con la aprobación de un gobierno no está resuelta en la teoría y depende mucho de los contextos. Uh-huh. Yo explicaba, inclusive por otro lado del espectro electoral, por qué Sergio Massa seguía siendo competitivo el año pasado, entendiendo de que no había un muy bajo desempleo. Hay teóricos norteamericanos que ponen el acento en el desempleo como la variable económica que realmente desarticula al modificar la dinámica familiar y los ingresos, realmente desarticula y es la variable que puede correlacionar mejor con la aprobación de un gobierno. Otros ponen el acento en la inflación. Yo creo que en nuestro país, desde valores muy altos de inflación, terminó siendo, por supuesto, contraproducente para el gobierno, pero que el oficialismo anterior, al no tener niveles altos de desempleo, terminó siendo competitivo a pesar de perder el balotaje. Me parece que algo parecido puede pasar este año. Y tal vez puede ser que también eso sea lo que todavía no rompió la luna de miel entre la sociedad y Milei. Digo, estás haciendo un ajuste muy grande, muy severo. Los analistas económicos dicen que más temprano que tarde va a empezar a generar despidos en el sector privado, en el público ya lo estamos viendo. Y que tal vez cuando eso empiece a suceder, esa desarticulación, digamos, de la rutina, de lo familiar, puede que empiece a generarle esa erosión en la imagen y en la aceptación de la sociedad. Bueno, es una hipótesis que yo vengo trabajando. Y te digo, lo marcaba el año pasado para explicar por qué Massa todavía era competitivo a pesar de que teníamos la inflación que teníamos y un gobierno absolutamente desgastado y finalizado antes de diciembre del 2023. Y creo que ahora puede pasar algo parecido. Y estamos entrando en un momento crítico, porque sin duda en abril ahora tenemos los ajustes tarifarios, tenemos un salario real que no alcanza, paritarias que no son convalidadas por el gobierno nacional, y todavía no tenemos eso de que es empezar a sentir temor por perder el empleo. Yo creo que ese puede ser un factor que termine de inclinar la balanza entre esa mayoría y minoría que aprueba o desaprueba una determinada gestión. Pero hay otro tema que es importante cuando hablamos de agenda económica y de opinión pública, que es a quién le atribuye la responsabilidad la ciudadanía. ¿Y a quién se le atribuye la ciudadanía? Y yo creo que todavía hoy en el espejo retrovisor aparece muy grande el gobierno nacional anterior. Y por eso es que la confianza en el rumbo prima por sobre el castigo a inflación, desempleo y tarifas. En los estudios de opinión que han hecho, que observás de otros colegas, digamos, de la recolección de información que haces, ¿detectás algún tipo de separación entre la realidad que observa la política y las soluciones que plantea la política y lo que le está sucediendo a la sociedad o lo que está leyendo la sociedad de qué es lo que le pasa a ellos? Sí, a ver, Milei tiene al menos 3 activos. Por un lado, que conserva la adhesión de su núcleo duro, ese 30% que sacó en las primarias generales, lo sigue bancando. Y entiendo que va a ser difícil que se erosione ese nivel de acompañamiento, de aprobación. Después tiene una posición fragmentada, que no tiene claro hacia dónde ir y que tiene la disyuntiva entre ser una posición férrea y una posición colaboracionista para entender el nuevo clima de época, que es este punto de inflexión con el cual venimos charlando.
Y después tiene otro factor a favor, que es el recuerdo reciente del gobierno anterior. Yo no estoy tan de acuerdo con esa idea de que la política no sintoniza con las demandas ciudadanas, porque justamente consume estudios de opinión y consume opiniones de expertos y tiene muchas herramientas para conocer qué le pasa a la ciudadanía, cómo opina y cuáles son las urgencias. Lo que sí a veces hay es un desacople muy grande entre las expectativas que tiene la ciudadanía respecto a las herramientas que tiene la política para resolver sus problemas y cuáles son los grados de libertad reales que tiene un intendente o un gobernador para llevar adelante esas políticas que la ciudadanía espera. Te pongo un ejemplo concreto. Transitamos en Rosario una situación bastante frágil del transporte urbano de pasajeros. Y cuando vos le preguntás a la ciudadanía rosarina a quién le asigna la responsabilidad respecto a la calidad del transporte, hacen referencia al intendente de la municipalidad. Cuando lo que vemos un poquito el panorama más general y tenemos algo más de información, conocemos de que hay decisiones que se toman en otros niveles de gobierno, sobre todo a nivel nacional, cuestiones tarifarias, de salarios de los Sí, todo lo que es la política de subsidio. La política de subsidio que condicionan fuertemente la calidad del servicio. Ahora, ahí sí la ciudadanía tiene cierta discrepancia entre las competencias formales de cada nivel de gobierno y a quién le asigna la responsabilidad. Por lo tanto, hay veces que las demandas no se corresponden con los instrumentos y con las herramientas que tiene el político para poder resolver. Y yo creo que ahí la oposición a nivel nacional todavía no logra hacer cambiar el chip respecto a cómo comunicarse con la ciudadanía y qué es lo que está esperando y cómo resolver los problemas. Problema que Argentina acumula hace mucho tiempo y que todavía parte de la oposición repite recetas viejas. Y en el tema de seguridad, vos recién hacías el paralelo del transporte, ¿no? Y esa diferencia. Pero pareciera, por lo menos en lo que uno más o menos logra observar, que la idea de la seguridad sí está bastante disociada de la intendencia que de la provincia y de la nación. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Es un problema de mala comunicación? ¿Pasa por otro lado? Porque digo, ¿cómo rápidamente el electorado puede hacer esa diferencia en que el intendente no maneja la seguridad, pero no hace la misma, digamos, relacionado con el transporte? Sí, tiene que ver con contextos, con las instituciones, con la comunicación, con la cercanía o no con las problemáticas y con las posibles soluciones. El tema de la seguridad es muy patente. Cuando encuestábamos el año pasado para la elección de intendente de la ciudad de Rosario, uno preguntaba de quién es responsabilidad resolver la problemática de la inseguridad. Hapkin aparecía con el 5% de las respuestas, muy relegado por detrás del presidente de la Nación, Alberto Fernández, del gobernador, inclusive de anteriores gobernadores del Frente Progresista. Y te hago un punto ahí, porque también me parece que la seguridad no es solamente la cuestión punitiva, digamos. No, y la ciudad también tiene sus déficits, sin duda, digamos, en cuestiones que tienen que ver con su infraestructura que le podrían dar mayor seguridad. Por supuesto. Pero eso mismo con el transporte, ¿no? Por supuesto, pero cuando preguntás eso, la gente lo asocia directamente con la provincia y empezó a haber, y esto sí una tendencia que se consolidó en los últimos 3 años, una asignación de responsabilidades a nación. La agenda de seguridad, que hasta hace un par de años era casi exclusiva para la opinión pública del rosarino, responsabilidad o potestad de la provincia, empieza a ser una agenda de corresponsabilidad, donde hay responsabilidad compartida entre provincia y nación. Por lo tanto, todas estas acciones, medidas que hemos visto en los últimos meses, donde al menos parece haber un trabajo más acoplado, más coordinado entre nación y provincia, puede generar premios y castigos a nivel provincial, pero sin duda también a nivel nacional, porque entiendo que tiene que ver también con la percepción de que el delito es cada vez más complejo en términos de cómo se constituye y que el ciudadano ya no ve únicamente al gobernador como responsable, sino que también mira un poco más arriba. Y en cuanto a la justicia, ¿pudieron medir cómo es la relación del ciudadano con la justicia, con el acceso a la justicia? Si ve que es un poder que responde a las necesidades que tiene. No, sí recuerdo, Ezequiel, una encuesta que habíamos hecho en la salida de la pandemia, donde le preguntábamos el nivel de confianza que le generaba cada institución en Santa Fe y en Rosario, y hacemos referencia a la policía, a Gendarmería, al Poder Ejecutivo, a los legisladores, a los concejales, a los sindicatos, y preguntamos también por el Poder Judicial. Y era junto con los líderes sindicales, las dos instituciones, por así ponerle, o actores estratégicos, que menor confianza generaban en la ciudadanía. Por lo tanto,
todavía sigue siendo un poder bastante opaco, poco transparente para el ciudadano promedio, pero evidentemente es un actor que está presente en esa asignación de responsabilidades. Lo que pasa es que, como no hay un conocimiento directo de quiénes son los que lo encabezan y la asignación de responsabilidades se traslada al gobernador y al presidente. ¿Qué desafíos estás detectando vos que tiene por delante a lo largo de lo que queda este año, digamos, el gobierno de Santa Fe y también el gobierno nacional? Pienso, viste, en el Pacto de Mayo hacia adelante. ¿Cuáles son las cuestiones que vos detectás que pueden ser un gran desafío para tanto a nivel provincial como a nivel nacional? Bueno, el Pacto de Mayo es interesante, nos llegamos a tocar ese tema, porque yo quería conversar un poquito de lo que es es la polarización asimétrica, la polarización afectiva, las diferencias que hay en cuanto a las cuestiones programáticas del gobierno nacional y cómo uno ve ahí bastante diferencia de acuerdo a la ideología que profesa cada actor, pero al mismo tiempo vos ves en encuestas nacionales como inclusive entre los votantes de Sergio Massa hay una predisposición casi del 40-50% a sentarse a dialogar con el Pacto de Mayo. Es decir, no necesariamente acordar con el 100% de los puntos que fije el presidente, pero de sentarse a dialogar, a conversar, a ver qué se puede sacar de bueno de ese pacto. Y creo que eso responde a este punto de inflexión y necesidad de destrabar y de refundar un poco el ciclo político. Votaste algo para que destruya todo, por ponerlo así muy abruptamente, pero a su vez tenés la necesidad de reconstruir. Quiere que se llegue a un entendimiento que permita ir a un norte. Uno ve que el nivel de acuerdo con muchas de las propuestas del gobierno nacional roza el 40, el 50%. Insisto, me llamó la atención una encuesta de la Universidad de San Andrés, que son estudios confiables, que muestran cómo, inclusive entre el segmento electoral que votó a Sergio Massa, una parte importante está dispuesta a sentarse a dialogar, a ver qué se puede llevar de bueno de ese acuerdo de mayo. Y el gobierno provincial tiene un desafío fuerte, por supuesto, con el tema de seguridad acá en Rosario, pero por sostener la convivencia armoniosa entre las partes de la coalición de Unidos, donde también hay posiciones bastante opuestas respecto al gobierno nacional, respecto a muchas de las medidas que lleva adelante el presidente Milei, sobre todo lo que tiene que ver con toda el área educativa, de ciencia y tecnología, lo que tiene que ver con la reforma laboral y también algunas cuestiones vinculadas con las relaciones internacionales que fija la agenda del presidente. Por lo tanto, creo que eso para el primer año de gobierno es bastante trabajo. La agenda de seguridad en Rosario, la agenda de sostener la convivencia política dentro de la coalición e intentar compensar con los recursos que tiene la provincia las áreas donde va a estar vacante el gobierno nacional. Y sobre todo ahí veremos cómo actúa el gobierno provincial en lo vinculado con obra pública. Que la obra pública es un tema muy sensible, sobre todo al interior de la provincia, y donde lo proactivo o la falta de actividad en ese tipo de trabajos realmente marca la aprobación de un gobierno provincial. Y en cuanto a nación, ¿le ves algún desafío más allá de lo económico o pensás que está puesto principalmente ahí, que el resto de sus, si vos querés, formas, que no son a las que estamos habituados, molestan menos o no tienen el mismo peso en esa sociedad que no está tan politizada y tan atenta a todo lo que pasa en el día a día? Yo creo que esa es un poco la clave. Claro. Y uno lo conversa cuando ve los estudios de opinión, pero también lo conversamos con la familia, con los amigos que están por fuera de los que estamos más politizados, que ni siquiera están al tanto muchas veces de las cosas que ocurren, pero que sí comparten esto, que había que destrabar y volver a dar. La agenda del gobierno nacional es predominantemente economía. Y está muy, no hay tutía con eso. No, está muy focalizado en el déficit fiscal y en el control de la inflación. Veremos qué hay después, porque también, desde un punto de vista de análisis económico, los que entienden de la materia ven pocas señales respecto a cuál va a ser el modelo de crecimiento luego de que controlemos de hecho lo están corriendo por derecha, digamos. Totalmente, ¿no? Hay Cavallo, Rodríguez, Broda. Broda, tal cual, un montón de voceros ortodoxos de la economía nacional que dicen, che, esto a mediano plazo, por más que contengamos la inflación, no va a terminar trayendo un círculo virtuoso porque no hay señales respecto de qué modelo de crecimiento quiere el presidente. Pero entiendo que ese debate lo están postergando, a mi entender. Ahí sí hay un error en cuanto a la estrategia del gobierno nacional, porque muchas veces se está concentrando más en responder a su núcleo duro que a esos votantes prestados, flotantes, flexibles y volátiles que son los que le permitieron triunfar en noviembre pasado.
en esta última elección, no solamente Milei, que es un hombre de 50 y pico de años, creo que 51, 52, pero después tenés toda una generación que tiene la misma edad y que está asumiendo cargos importantes, ¿no? Vidal en Santa Cruz como gobernador, Maximiliano Puyaro en Santa Fe, Martín Yarlora en Córdoba, Frigerio en Entre Ríos, acá Sí, Torres en Chubut. Torres en Chubut, y en ellos, salvo por ahí en algunas posiciones de Milei, por ahí estoy siendo injusto, pero bueno, se da como un mejor entendimiento. Kicillof, lo mismo, Totalmente. ¿no? ¿Cómo estás analizando a esa generación que está tomando el poder, digamos, que está en ese, como dice así, ¿no? En la edad del poder? ¿Qué ves a futuro? ¿Qué pensás que puede significar para la política tal y como la conocemos desde 2003, del ciclo que empezó en 2003 con el kirchnerismo? El realineamiento de los segmentos electorales, es decir, de las preferencias de la ciudadanía, que es un fenómeno argentino, pero también norteamericano y parte de todo el mundo, cuestiones etarias, de identidades políticas, religiosas y demás, tiene su espejo también en estos realineamientos que muestra la oferta política, los candidatos. Yo, desde mi punto de vista, en lo personal, lo veo como algo auspicioso, porque parecen analizarse muchas de las contradicciones que tenemos como país y las dificultades, obstáculos que tenemos para crecer y desarrollarnos desde otro punto de vista. Uh-huh. Y yo acá invito siempre a los que, sin dejar de discutir política y sin dejar de discutir ideología, de entender de que el siglo XXI no puede resolverse con las mismas recetas del siglo XX. Y creo que ahí también están las dificultades de otros dirigentes un poco más viejos en términos de edad, pero a veces también demasiado dogmáticos en cuanto a cómo piensan la realidad, de entender de que hubo respuestas exitosas en determinado momento que ya no lo son hoy y que al contrario obstaculizan el desarrollo. Uno ve dirigentes también de trayectoria como Lula, como la calle Pou, por supuesto en menor medida Boric, en Chile, que piensan la realidad de una forma distinta. No la piensan con las recetas del pasado, claro, sino con nuevos paradigmas. Y creo que Argentina debería ir hacia eso. Estos dirigentes que vos nombrás, del peronismo, del radicalismo, del PRO, creo que sintonizan más con esa dinámica, con esa lógica, y me parece que ese puede ser un camino interesante para transitar. Roque Cantoya, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.